¿ya? Es la cartilla 1, 1, 1 si se quiere, por el hecho de que creo que se divide en dos, ¿sí? Am, Bien, antes de poder resolver todos estos ejercicios, estos son de múltiple choice, eh, quiero aclarar, vamos a ver la teoría, ¿sí? de este tema, que se llama frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Frontera de posibilidad de producción. Básicamente, ¿qué es la frontera de posibilidad de producción? La frontera de posibilidad de producción es una función, ¿sí? La que a nosotros nos muestra la cantidad de dos bienes que se puede producir en una economía, ¿sí? Dado una cierta dotación de recursos, ¿sí? Dos bienes, llamémoslo X y llamémoslo Y, ¿sí? Entonces, esta frontera de posibilidad de producción tiene esta forma que se llama cóncava, ¿sí? Es una función cóncava. Y cada punto sobre esta frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Representa combinaciones tanto del bien Y como el bien X que yo puedo producir, dado los recursos que yo tengo en la economía, ¿sí? Recursos productivos que nosotros en economía los llamamos como capital y mano de obra o trabajo, ¿sí? Capital que sería básicamente cualquier tipo de herramienta, tierra, o sea, terreno, y cualquier otra herramienta que necesitemos. Y trabajo es justamente el esfuerzo humano que realizamos. Entonces, la idea de la frontera de posibilidad de producción es que, bueno, a ver, si yo tengo gente y tengo herramientas, puedo ver que básicamente puedo producir dos tipos de bienes. Llamémosle Y, por decir algo, educación, y llamémosle X, alimento, ¿sí? Entonces, la frontera de posibilidad de producción, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que dados los recursos que tenemos, podemos producir, por ejemplo, varias escuelas, supongamos un tope de 50 escuelas para este punto, y abrir un comedor, por ejemplo. Dado los recursos que yo tengo, si tengo toda la gente laburando con todas las herramientas, puedo construir 50 escuelas y un comedor, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, si yo quiero construir más comederos, merenderos, etcétera, significaría que yo me tengo que desplazar hacia la derecha a lo largo de la frontera de posibilidad de producción, o sea, a este punto. En este punto, yo sí produzco más comederos, si se quiere, vamos a poner una cantidad, vamos a poner 5, pero tengo que dejar de construir ciertas escuelas. Vamos a suponer 40. ¿Por qué es esto? Porque básicamente los recursos son escasos, o sea, a mí no me alcanza la economía para producir más de los dos. Recuerden que nosotros aquí en economía vemos que la gente tiene infinitas necesidades, pero los recursos son escasos. A mí me encantaría tener más comederos y más escuelas para los chicos, pero la realidad es que con la cantidad de gente que hay, con las herramientas que hay, no puedo hacer más de ambas. Con lo cual, yo tengo que dejar de producir algo para aumentar la producción de otro bien. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si me doy a entender. Sí, sí, lo sigo. Bien. Entonces, ahí tenemos la primera noción que nos brinda la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Que si yo en la economía, utilizando todos los recursos, quiero aumentar la producción de algo, tengo que resignarme a algo. Que nosotros aquí en economía, ese rescindir a algo para producir otra cosa, se llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad es, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar
para hacer otra cosa, ¿sí? En otras palabras, bueno, si yo quiero hacer más comederos, ¿cuántas escuelas debería dejar de hacer? O sea, estoy perdiéndome de hacer tanta cantidad de escuelas por hacer más comederos, ¿sí? El costo de oportunidad nosotros lo calculamos como el cambio que se ve en Y dividido el cambio que vemos en X. En nuestro ejemplo, podríamos ver que el cambio es de 50 unidades que hacía antes de Y menos básicamente lo nuevo, ¿sí? En realidad se pone lo nuevo primero, vamos a poner los 40. Ahora hago 40 unidades de Y menos lo anterior que era 50. Dividido el cambio de X. Ahora hago 5 unidades de X menos lo que hacía antes que era 1, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es que esto va a dar menos 10 y abajo va a dar 4. Si esto divido, me da menos 2,5. Ahora, noten algo, me da negativo, me da negativo el resultado. Eso es muy importante. ¿Por qué me da negativo? Porque si yo quiero aumentar la producción de un bien, fíjese que estoy aumentando X, Y ha tenido que bajar, ¿sí? Con lo cual, eso nos describe la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. Tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy aumentando la cantidad de X, Y va a ir bajando, ¿sí? Eso es muy importante aquí en la frontera de posibilidad de producción, que las siglas son estas, sí, FPP le solemos decir nosotros, frontera de posibilidad de producción, en la cual ya podemos ver que tiene una forma que es cóncava, ¿sí? Y que tiene pendiente negativa justamente por el costo de oportunidad, ¿sí? Porque para aumentar la producción de algo yo tengo que rescindirme a producir otra cosa. Ahora, cada punto, cada punto sobre la frontera, o sea, estos puntitos que yo he marcado aquí, son puntos de eficiencia. ¿Por qué se dice que son puntos de eficiencia? Porque sobre esa frontera están todas las combinaciones, tanto de Y y de X, que yo puedo producir dado los recursos que yo tengo en la economía, ¿sí? Sabiendo que tengo determinada cantidad de gente y determinada cantidad de herramientas, puedo hacer o 50 escuelas y un comedero, o 40 escuelas, 5 comederos, y así obviamente a medida que va a ir aumentando X, Y va a ir bajando. Hay otros puntos que podemos analizar. Por ejemplo, este punto que yo grafico por acá, vamos a llamarlo el punto U. Este punto se llama un punto inalcanzable. Se llama un punto inalcanzable por el hecho de que, dado los recursos que yo tengo, no puedo producir esa cantidad. Es decir, no puedo hacer esta cantidad de comederos y esta cantidad de escuelas, porque la verdad los recursos no me alcanzan, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema, pues se llama un punto inalcanzable. La dotación de recursos no me alcanza para hacer 40 escuelas y 20 comederos. No nos alcanza, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros llamamos como punto inalcanzable a cualquier punto que esté por encima de la frontera de posibilidad de producción. De ahí el nombre, frontera. O sea, más allá de esta línea, de esta función cóncava, yo no puedo producir, ¿sí? Otro punto, y que es interesante, vamos a suponer este. Démosle un nombre, el punto I. Este punto I, fíjense que está por debajo de la frontera de posibilidad de producción y es un punto que nosotros llamamos un punto de ineficiencia. Porque noten que para ese punto yo estaría produciendo 5 escuelas y menos de 40, 5 comederos, ¿sí? Nuestro ejemplo,
y menos de 40 escuelas. Cuando, si yo me ubicase en la frontera, yo podría, fíjese el puntito negro de aquí, me dice que con 5 comederos puedo hacer como 40 escuelas. Entonces, si yo me sitúo en el punto rojo, significa que hago 5 comederos y menos de 40, o sea, estoy siendo ineficiente. No estaría aprovechando todos los recursos que yo tengo en la economía. Sería como tener 20 trabajadores, de los cuales 10 nada más trabajan, por eso hago poco, ¿sí? Entonces, un punto por debajo de la frontera de posibilidad de producción nos indica un punto de ineficiencia, porque básicamente no todos los recursos productivos se están utilizando de la manera óptima. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Bien, bien, buenísimo. Algo interesante de la frontera, y tengamos cuidado aquí, la frontera es cóncava por una cuestión, porque el costo de oportunidad cada vez va aumentando, ¿sí? A medida que yo me muevo de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Si yo paso de este punto, vamos a poner un nombre, punto A, punto B, punto C y punto D, cada vez que yo me voy moviendo sobre la misma frontera y voy hacia abajo o hacia la derecha en realidad, el costo de oportunidad va a ir aumentando, ¿sí? Porque básicamente, si lo analizamos a gráfico, o sea, lo analizamos de forma geométrica, después vamos a analizar de forma numérica, si es que llegan a dar algún ejercicio, pero pocos ejercicios de esto dan, la verdad. Fíjense en lo siguiente, este es el primer cambio, fíjense el triangulito que se formó. Ahora, cuando yo paso de B y voy a C, noten que el triángulo que se forma es cada vez mayor. ¿Eso que me está diciendo? Que tengo que rescindir mucho de Y. Fíjese que cae mucho en Y para aumentar en un poco menos X. Y de C a D, bajo todo esto de Y, para esto de X. Entonces podemos ver que a medida que yo me voy desplazando de un punto hacia otro en la frontera de posibilidad de producción, el cambio de Y cada vez es más grande. ¿Sí? Cada vez tengo que dejar más de Y para algo más de X. Eso se dice que, o se traduce como un costo de oportunidad creciente. En la lógica, o sea, a lo que a nosotros nos pasa en la vida real, es como que básicamente nosotros ya seamos panaderos y nos dedicamos a hacer, por ejemplo, pan, el pan común, ¿sí? Amasamos, amasamos y somos campeones amasándose, ya amasamos hasta con los ojos cerrados. Pero si yo me quiero dedicar a hacer torta, tengo dos productos, el pan salado de por sí y ahora las masas finas. ¿Qué es lo que pasa? Y me va a costar, o sea, hablando en criollo, me va a costar un huevo porque obviamente yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Entonces, si yo cada vez quiero vender más tortas, y me va a costar un poco porque primero yo no estoy acostumbrado, no tengo la maquinaria adecuada para eso, estoy aprendiendo. Entonces, a medida que yo más tortas quiero ir haciendo, mi costo de oportunidad es mayor, porque obviamente me lleva mucho más tiempo hacer la torta, que tranquilamente ese tiempo lo podría estar dedicando haciendo pan salado, ¿sí? Entonces, cuando uno incursiona en algo por primera vez y a medida que lo quiere profundizar más, sí, al principio cuesta mucho, hasta que después manejamos el tema y el costo de oportunidad ya se hace cero o nada. Aquí cuando ya llegamos al final, por esta parte de la frontera de proceso de producción, ya no hay tanto cambio en Y. ¿Por qué? Porque básicamente me he vuelto especialista en el tema. Sé tanta práctica, ya hago torta con los ojos cerrados. Pero empezar algo nuevo, cuando vos ya vienes con una estructura productiva, tiene su costo de oportunidad, que no solamente significa comprar cosas para hacer algo dulce, sino también lleva un tiempo aprender, practicar y ponerlo a prueba el hecho de hacer algo nuevo, ¿sí?
De ahí la forma de la frontera de posibilidad de producción, porque justamente el costo de ir asumiendo algo, de empezar a hacer algo nuevo, cuando ya venías con algo viejo, es decir, el hecho de aumentar X para bajar y nos lleva tiempo, lleva recursos. Entonces el costo de oportunidad a medida que te vas incursionando en algo nuevo que no conocías, pero que de a poco estás empezando, es normalmente que al principio cueste mucho hasta que te hagas especialista en el tema, ¿sí? Eh, no sé si se ha entendido el ejemplo y el porqué justamente de la forma de la frontera de posibilidad de producción. O sea, no es un capricho que en la economía la frontera tenga esa forma de cóncava. ¿Qué significaba la U? Ese La, la, puntito. el puntito U es un punto inalcanzable. Le ponemos U, pero para poner una letra más, ¿no? Pueden poner la letra que ustedes quieran, no, no hay problema en eso. Bien. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vista esta teoría, vamos a ver qué nos dice el ejercicio uno. Dice, si partimos de una asignación de bienes que se encuentra sobre la frontera de posibilidad de producción, es decir, si partimos de una dotación que sea A, B, C o D, está sobre la frontera de posibilidad de producción. Entonces, es posible conseguir una nueva asignación eficiente y nos da las opciones. Primero, incrementando la cantidad producida de ambos bienes de forma simultánea. No, esta no es, porque hemos dicho que si yo quiero moverme de una a otra, de un punto a otro sobre la frontera de posibilidad de producción, tengo que bajar la producción de algo para aumentar la del otro. ¿Podría volver a explicar? Disculpe. Sí, fíjese, ojo con lo que dice la oración, ¿no? Dice, vamos a leer el enunciado. Si partimos de una asignación de bienes que se encuentra sobre la frontera de posibilidad de producción, entonces es posible conseguir una nueva asignación eficiente y nos da opciones. Lo que nos está diciendo dice, supongamos que ya estamos en el punto A y yo quiero pasar al punto B. ¿Cómo es eso posible? Primera opción, incrementando la cantidad producida de ambos bienes de forma simultánea. Eso hemos dicho no. ¿Por qué? Porque para pasar de A a B yo tengo que dejar de producir Y. No puedo aumentar la producción de uno y aumentar la del otro. ¿Sí? Si yo me quiero mover de un punto hacia otro en la frontera, tengo que dejar de producir para aumentar la de X. ¿Estamos? Bien, bien. Bien. Siempre tengan presentes. El B dice reduciendo la producción de ambos bienes. No, porque me está diciendo que tengo que reducir la de dos y nosotros hemos dicho que no. Una va a aumentar, pero la otra tiene que bajar. No podemos bajar la de los dos. ¿Sí? C, aumentando la producción de un bien, hasta ahí sí, reduciendo la del otro, hasta ahí va bien, lo que supondrá una reducción del costo de oportunidad del primero. A ver, aumentando la producción de X, sí. Reduciendo la producción de Y, sí. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, Sí, bien, estamos poniendo en criollo lo que dice hasta ahí. Coma, fíjese lo que dice después, lo que supondrá una reducción del costo de oportunidad del primero. Y recién hemos dicho que a medida que yo bajo uno y aumento el otro, el costo de oportunidad iba aumentando. Entonces, la última parte de este múltiple es falsa. O sea, esta no es. ¿Sí?
No es porque recuerden que si yo aumento la producción de uno y bajo el otro, el costo de oportunidad va a ir aumentando. Que la opción D, fíjese que dice aumentando la producción de un bien, ajá, reduciéndole el otro, sí. Lo que supondrá un aumento del costo de oportunidad del primero, sí. Esta es la correcta. Bajo Y para aumentar X y a medida que me voy moviendo así, hemos dicho el costo de oportunidad va aumentando. Bien, perfecto. Buenísimo. Bien. Vamos a hacer, ¿les parece, todas las de frontera de posibilidad de producción primero? Así no estemos salteando de temas porque el 2, por ejemplo, tiene que ver con precio mínimo. Nada que ver con el primero. Por eso vamos a hacer primero todo lo que son de frontera y después pasamos al de equilibrio de mercado, que es oferta y demanda. El 3, por ejemplo, dice, la frontera de posibilidad de producción tiene pendiente decreciente o tiene pendiente negativa, lo mismo, ¿sí? Pendiente negativa o decreciente es lo mismo, porque los recursos son escasos. Cuando producimos más de un bien, nunca tenemos que renunciar a otro, no. Todo lo contrario, hemos dicho que si yo quiero producir más de algo, tengo que renunciar a algo, ¿sí? No me alcanza para todo. La C dice las productividades marginales son decrecientes, ni siquiera la miren porque productividad marginal ni siquiera han visto. Y la D dice porque no nos gusta alguno de los bienes. Aquí no tiene nada que ver con gustos. La opción correcta es la A. Es decreciente porque el costo de oportunidad es negativo o básicamente, y no me alcanza para todo. O sea, no puedo producir más de los dos. Si yo quiero aumentar la producción de uno, tengo que bajarla del otro. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo para los dos. O sea, los recursos que hay no son ilimitados. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Después el 4, ajá, el 4 también es de la frontera. Dice, cuando nos situamos sobre la frontera de posibilidad de producción, es decir, que yo tengo, ¿sí? Tengo una frontera de posibilidad de producción cóncava, ¿sí? Que sea cóncava significa que tiene esta formita, Y y X, y bueno, aquí tenemos los puntos, ¿sí? Sobre la frontera. Y me dice, cuando nos situamos sobre, es decir, estoy en cualquiera de estos puntitos, ¿sí? Estamos produciendo, y las opciones son, eficientemente utilizando todos los recursos posibles, sí, eso sí es cierto. Cuando yo me ubico en cualquiera de estos puntitos, soy eficiente y estoy utilizando todos los recursos posibles, ¿sí? La B dice, estamos produciendo con un costo por superior a un punto situado bajo la frontera de posibilidad de producción. Cuando dice un punto por debajo, sería lo que antes le había hecho escribir como el punto I, que sería por acá. Es un puntito por debajo, ¿sí? Después dice, con un costo de oportunidad superior a un punto situado a la derecha de la frontera de posibilidad de producción. El puntito este de la derecha hace referencia al puntito que le había hecho escribir antes de que era U, que ese es un punto inalcanzable, porque yo no puedo producir esa cantidad de X y esa cantidad de Y por los recursos que tengo, ¿sí? Y la opción D nos dice, son verdaderas la A y la B. Bueno, en realidad la única verdadera aquí es la primera. Las otras no tienen nada que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a analizar el costo de oportunidad de un punto donde yo soy ineficiente, ¿sí? Que es justamente la B,
porque dice, bueno, el costo de oportunidad es superior a un punto que esté por debajo. La verdad que si un punto está por debajo de la eficiencia, ni siquiera nos vamos a calentar en analizar si sirve o no sirve. La idea de esto es que yo utilice todos los recursos disponibles. ¿Se entiende? Profe va a tener que volver a repetir, se lo ha escuchado cortado. A ver. No, decía que el costo de oportunidad del punto I, que está por debajo de la frontera de posibilidad de producción, no nos interesa. ¿Por qué? Porque es un punto de ineficiencia. No voy a analizar si es un óptimo, porque obviamente no es un óptimo. Entonces, analizar un costo de oportunidad cuando yo no estoy utilizando todos mis recursos no tendría sentido, ¿sí? Por eso la B no es. La C tampoco es porque no puedo analizar el costo de oportunidad de algo que yo no puedo lograr. El punto U, yo no puedo decir cuánto tengo que dejar de Y para aumentar X si no puedo lograr esa producción, ¿sí? Por eso la C tampoco es. Y la D me dice que la A y la B son verdaderas. Bueno, la B hemos dicho que ya no, porque yo no voy a ver cuánto me cuesta producir menos de lo que podría, porque la verdad no tiene sentido. Por eso la única opción aquí, la correcta, es la A, porque cada puntito sobre la frontera yo soy eficiente y estoy utilizando justamente todos los recursos que tengo a disposición. ¿Se entiende más o menos? Bien, ahora sí. Bueno, bien. Después nos dice la 5, que tiene que ver mucho con la frontera, nos dice, la conocida frase, el tiempo es oro, hace referencia a la idea del costo de oportunidad, al desarrollo económico, simplemente un dicho popular, ninguna de las anteriores. Esta ya no es tanta, a ver, tanta economía, sino que dado el concepto de costo de oportunidad que hemos visto, la frase, el tiempo es oro, ¿a qué creen que hace referencia? Al desarrollo económico no. Y bueno, en realidad el tiempo es oro hace referencia al costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque obviamente uno, ustedes capaz que ya trabajen o etcétera. Y imagínense ir a la UNCE que los claven porque no haya clase y el justo han tenido que pedir permiso en el trabajo. O sea, más de uno hasta la altura del partido se quiere pegar un tiro porque ha pedido permiso de trabajo para ir a una clase que al final nunca ha estado igual. Entonces el tiempo es oro, en el sentido de que hay un costo de oportunidad, porque he tenido que sacrificar algo para ir a otra cosa. Entonces, el tiempo es oro, es decir, no tengo tanto tiempo porque tengo muchas cosas para hacer y hacer una cosa para dejar de hacer otras da la idea de costo de oportunidad, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, Bien. Justamente, bueno, de ahí parte la noción de costo de oportunidad. ¿Sí? Estoy haciendo algo, pero a la vez estoy dejando de hacer otras cosas. Bien. Después tenemos, siguiendo con la frontera de posibilidad de producción, nos dice, ¿cuál de las siguientes situaciones provocaría un desplazamiento? Esto es importante. De la curva de la frontera hacia la izquierda. Bueno, nosotros hemos visto, dibujemos la frontera, aquí está Y y aquí está X. La frontera nos marca las diferentes combinaciones que yo puedo producir de los bienes o servicios X y Y, dado una dotación, ¿sí? Pero la frontera se puede desplazar, ¿sí? Se puede desplazar. La frontera por lo general se desplaza, ¿sí?, hacia la derecha, es decir, se desplazaría así, hacia afuera, cuando hay mejoras tecnológicas, cuando hay innovación,
cuando se empiezan a utilizar más recursos, porque cuando se empiezan a utilizar más recursos, puedo producir más de los dos bienes. ¿Se entiende? Es como que en una empresa deje de usar horno de barro y pase a horno eléctrico. Ahora puedo producir más de dos cosas en, en menor tiempo que antes incluso. Entonces, un progreso tecnológico permite, ya sea una empresa o un país, producir más de dos cosas. ¿Sí? Es lo único que haría que yo alcance lo que antes llamamos un punto inalcanzable. ¿Sí? Si es que hay una modificación en los factores productivos. Ahora, el caso que nos plantea aquí dice que provocaría que la frontera se desplace hacia la izquierda. Hacia la izquierda sería que la frontera pase para acá. Vamos a hacerlo más cóncava, así que se desplace para acá. ¿Sí? Básicamente que la frontera se achique. Para que la frontera de posibilidad de producción se achique o se desplace hacia la izquierda, y bueno, debería haber una disminución de los recursos productivos. Debería haber menos gente laburando, con menos herramientas, ¿sí? Entonces, por eso produzco menos de las dos cosas, porque no tengo recursos productivos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Sí, Bien. Entonces, dado eso, fíjese las opciones. Un desplazamiento a la izquierda, o sea, yo estoy de la línea negra, he pasado a la línea roja. Un desplazamiento hacia la izquierda. Eso se debe a que, a que la sociedad utiliza los recursos que permanecen ociosos, no. Porque si la sociedad utiliza recursos que estaban ociosos, significa que había gente que no laburaba o herramientas que no se utilizaban. Eso sería la situación que pase de la línea negra a la línea azul. ¿Sí? La B, la disminución de los recursos productivos, sí, justo lo que decíamos recién. Paso de la línea negrita a la línea roja porque hay gente que deja de laburar o algunas herramientas empiezan a dejar de usarse. ¿Sí? Entonces, eso me genera una disminución de lo que yo pueda producir. La C dice el aumento de los recursos productivos, no, porque eso sería lo mismo que la A y pasaría de la línea negra a la línea azul. Y bueno, ninguna de las anteriores no es porque ya hemos dicho cuál es la correcta. Bien. Después tenemos, dice, la sociedad puede elegir una combinación de bienes situada a la derecha de la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué significa? Sería la situación donde yo tengo mi frontera de posibilidad de producción, aquí tengo el bien Y, aquí tengo el bien X. Cada puntito sobre la frontera son las diferentes combinaciones del bien Y y X que puedo producir. La pregunta es, ¿puedo producir un puntito que esté a la derecha? Es decir, este está a la derecha. ¿Qué hemos visto hace ratito en la teoría? ¿Puedo yo con mis recursos producir un punto que esté a la derecha o por encima de la frontera de posibilidad de producción? no, porque es inalcanzable. Exacto, es inalcanzable. Entonces la opción correcta aquí es la C, no porque es una combinación inaccesible. O sea, dada la dotación de recursos, no me alcanza, la verdad. ¿Eh? Bien. Y ahí terminan todos los ejercicios relacionados a la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí?
¿Se ha entendido hasta ahí la idea? Sí, yo lo he seguido bien. Bien, buenísimo. Bien. Buenísimo. Ahora, cambiemos el chip, pasó frontera de posibilidad de producción, es, es corto ese tema, y volvamos ahora a lo que sigue la teoría de justamente del mercado. O sea, recordemos oferta, demanda, etcétera, ¿sí? Vamos a ver ahora sí el punto 2 que tiene que ver mucho con eso. Fíjense que nos dice lo siguiente. Si se establece un precio mínimo por debajo del equilibrio, entonces, primero vamos a aclarar un par de cosas. Dice que hay un equilibrio. Un equilibrio, vamos a dibujar el mercado. Tenemos un eje donde está el precio, un eje donde está la cantidad. Tengo mi demanda, ¿sí? Que es dependiente negativa, porque a medida que van bajando los precios, la gente me consume más. Y una oferta dependiente positiva, porque a medida que sube el precio, yo empresario quiero vender a lo loco, ¿sí? Donde se intersecta la demanda y la oferta, ahí tenemos un punto de equilibrio, que me da una cantidad de equilibrio y me da un precio de equilibrio. ¿Estamos hasta ahí? No sé si se entiende hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Puede volver a explicar? Sí, tranquilos que no he resuelto nada todavía, ¿no? Solamente estamos dibujando el mercado, donde hay un equilibrio. Tenemos la función de demanda, ¿sí? Una demanda dependiente negativa y una oferta dependiente positiva. Donde intersectamos las dos, donde se chocan, ahí tenemos el punto de equilibrio, donde justamente hay una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Eso es el equilibrio, ¿sí? Ahora, el concepto nuevo aquí es, se establece un precio mínimo. Como dice la propia palabra, precio mínimo significa que menos de ese precio no se puede cobrar.